Buenas noches, Dios les bendiga. Pues pedirles disculpas por la hora que comenzamos. Nos atrasamos unos 11 minutos por algunos inconvenientes que tuvimos, pero aquí estamos, gracias a Dios, con el deseo de poder bendecir tu vida a través, ¿verdad?, de lo que va a ser este estudio, esta meditación en esta noche. Y para aprovechar al máximo el tiempo, porque el tiempo va corriendo, vamos a encomendarnos en las manos de Dios como siempre lo solemos hacer, encomendarnos en sus manos para que Él sea quien nos guíe a través de este tiempo maravilloso. Padre, te damos gracias por tu gran amor que has derramado sobre nuestros corazones, Señor, enviando a tu Hijo a morir por nosotros, resucitándolo de entre los muertos y haciendo ahora que sea Él quien interceda por todos nosotros que hemos creído en Él, que lo hemos recibido como Señor y Salvador. A ti te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres digno de ser alabado y exaltado. Bendice en esta noche, Señor, esta reunión, que seas tú hablando en nuestras vidas de acuerdo a la necesidad que tú miras en nuestra alma, en nuestro espíritu y aún en nuestros cuerpos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, tú estás donde hay reunidos en tu nombre 2 o 3, tú estás en medio de ellos. Anhelamos el cumplimiento de esta promesa en medio de nosotros hoy. Que tú te muevas con libertad, trayendo sobre nuestras vidas convicción de pecado, que seas tú convenciéndonos de justicia, de juicio, que seas tú obrando de acuerdo a tu voluntad, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Toma el control, pon tú tus palabras en mi boca, que al abrirlo sean llenas de tu palabra, que son vida y son espíritu. Gracias en el nombre de Cristo. Bendice cada familia representada, cada persona que se ha de conectar en esta noche, que tú seas derramando tu bendición de acuerdo a la confianza, a la fe que ellos tengan en tu palabra, que así sea derramada tu bendición sobre cada familia, que seas tú sanando a los enfermos, que seas tú trayendo libertad, Señor, a los oprimidos, a los cautivos, que seas tú, Señor, haciendo la obra que tú desees hacer en medio nuestro, porque tú eres el Señor. Gracias, en el nombre de Cristo, todas estas cosas te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga nuevamente a aquellas personas que tal vez en lo que comenzamos todavía no te habías conectado. Decirte Dios te bendiga y bienvenido a este programa Buenas Nuevas de Salvación. Pues en esta noche queremos comenzar, ¿verdad? Queremos comenzar haciendo algo muy importante. Pues para eso solamente déjeme hacer algo, primeramente hacer algo aquí para así pues quedar ya, para así poder comenzar con nuestro servicio. Pues primeramente, pues como sabemos que hemos estado en un mes muy importante por el hecho de que una fecha como el día de hoy, ¿verdad? Como el día de ayer, perdón, 26, ¿verdad? Un 26 de septiembre, 28, fue realmente lo que fue la primera vez que se escribió, que se tradujo o que se nos dio a conocer a nosotros la Biblia en nuestro idioma, que es el castellano, ¿verdad? Entonces quiero hacer un poco de historia antes de entrar a lo que va a ser el devocional. Quiero hacer un poco de historia en honor o en cuanto a lo que es la palabra, en cuanto a la Biblia. Vamos a meditar en ella, vamos a primero conocerla, cómo fueron sus orígenes, sus inicios en nuestro idioma español, ¿verdad? Castellano, y luego vamos a hacer un devocional en cuanto a lo que es la Biblia. Amén. Entonces espero que estés listo, espero que estés con ese entusiasmo, con ese gozo en tu corazón. Entonces vamos a ir a lo que es la historia, ¿verdad? La historia. Gracias por la corrección, hermana Marta Roches, que me dice que es un 25. Yo le había puesto 26. Pero gracias, pues es una gran ayuda para mí corregirme. Amén. Gracias por todo. Entonces, vamos a entrar a lo que es este tiempo. Y dice que la historia habla acerca de que dice que el 25 de septiembre del 1569
el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma, traducida desde las lenguas originales hebreo, arameo y griego. Esta monumental obra fue realizada por Casiodoro de Reina, ex monje católico convertido a la verdadera fe de Jesucristo. Trabajo que le costó 12 años de labor en medio de grandes persecuciones por parte de la Inquisición española. A esta traducción de la Biblia se le llamó la Biblia del oso, ya que en la portada aparecía un oso comiendo miel. Al final de dicha Biblia, junto a la sección de fe erratas, encontramos el año de publicación, que fue el 1569, en números romanos, y su mes, septiembre. La foto que se muestra permanece a una edición original de la Biblia del final de la Biblia del oso, 1569, y las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que un día 25 de septiembre de 1569, en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del oso, llamada así por la ilustración de su portada. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana. Entonces aquí vemos un pequeño relato que pudimos alcanzar, ¿verdad? Las personas que me ayudan con este programa pudo compartirlo conmigo y lo tomé como algo muy importante, comenzar con lo que fue la historia de cómo fue que se tradujo nuestra Biblia al idioma español, y fue algo muy interesante. Espero que también haya sido de mucha utilidad para ti. Cuando dice de que fue un septiembre 25 de 1569, ¿verdad? Que un hombre llamado Casiodoro de Reina hizo esta obra que le tomó 12 años bajo una persecución de la Inquisición española. Ahí estaba haciendo esta gran obra para beneficiarnos, bendecirnos a nosotros con esta enorme bendición que es tener una Biblia en nuestras manos. En muchos países, ¿verdad? Se habla acerca de Corea del Norte, también acerca de lo que es en muchas partes en China. Hay muchas dificultades para muchos hermanos cristianos poder tener una Biblia con ellos por la gran persecución que hay contra el cristianismo en esos países. Pues nosotros que vivimos en el continente de América somos privilegiados, somos dichosos porque tenemos la bendición de tener nuestra Biblia y nadie nos anda persiguiendo por ella. Podemos andar con ella en la calle, podemos salir a la calle a compartir nuestra fe, el nombre de Cristo, y nadie nos quiere matar. Pues en otros países sí, ¿verdad? Muchos sufren, son mártires, ¿verdad? Algunos son decapitados, quemados, lapidados. Muchos sufren grandes persecuciones en Turquía, en Asia, lo que son de repente muchos cristianos que se convierten en la India, en Irak, ¿verdad? Entre esos países árabes sufren mucho por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros somos dichosos y esto debe de ser mayor razón para nosotros de tomar en serio lo que es esa responsabilidad de tener un libro tan precioso en nuestras vidas como lo es la Biblia. Dice que fue escrito por Casiodoro de Reina, ex monje católico, que se convirtió del catolicismo a la fe verdadera de Jesucristo. Entonces aquí vemos ahora que a quien más se le da, más se le demanda. Entonces nosotros tenemos una gran demanda de poder apreciar, disfrutar lo que es la Biblia, dedicarle un poco más de tiempo en nuestras vidas, porque a través de ella pueden suceder muchas cosas, de lo cuales a través del devocional que vamos a tener en cuanto a la Biblia, podemos darnos cuenta que ella puede hacer muchas cosas en la vida del ser humano, pero enumeré 6 cosas que ella puede hacer en nuestras vidas. Y dentro de esas enumeré primero que la Biblia a nuestras vidas trae salvación. También la Biblia a nuestras vidas trae reformas. También a la Biblia nuestra nos enseña acerca de lo que es la escatología, o sea, hablar de cosas futuras. También a nuestras vidas ella nos prospera. La Biblia puede prosperar la vida de alguien.
y también la Biblia puede servirte como un escudo, porque el conocerla a ella nos puede servir como un escudo para apagar los dardos, las mentiras del adversario, y también la Biblia nos puede restaurar. Pues dentro de todas las cosas, todo lo que acabamos de mencionar, son 6 cosas que mencioné que la Biblia puede hacer en nuestras vidas. Hoy a este devocional, pues que quiero hacer en cuanto a la Biblia, le puse el tema, la Biblia, herramienta divina. Pues para poder ver por qué le puse ese tema de Biblia, la herramienta divina, es importante primero buscar el significado, la etimología de la palabra herramienta. ¿Por qué le digo a la Biblia que es una herramienta? Pues primero vamos a buscar la definición del latín de la palabra herramienta, y dice que en el latín se dice ferramenta. Una herramienta es un instrumento que permite desarrollar ciertos trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea, ya que sin ella no se podría realizar o sería muy difícil por falta de fuerza, movilidad, dimensiones, etc. Un ejemplo de una herramienta para un mecánico, ¿verdad? Son esas llaves número 10, número 8, tantas llaves que necesita un mecánico. ¿Para qué? Para poder realizar una tarea, ya que sin esas herramientas prácticamente sería imposible que él llegue a sacar los trabajos o poder dar un servicio efectivo a sus clientes, ¿verdad? También podríamos ver a un cocinero, un buen chef profesional, que si él no tiene cuchara, sartén especiales para cada tipo de repente de alimento que él quiere hacer, sería también muy difícil para él. Entonces su cuchara, su tenedor, sus cuchillos, todas las cosas que él necesita son herramientas para un cocinero, ¿verdad? Aquellos que hacen trabajos de limpieza o de amas de casa necesitan su escoba como herramienta, necesitan un trapeador, necesitan muchas cosas para poder dejar limpia la casa, para poder dejar en orden los platos, todo. Se necesita de muchas cosas, una herramienta. Entonces le he llamado a la Biblia la herramienta divina, porque es a través de esta herramienta que Dios va a poder realizar en nuestras vidas, va a poder llevar su diseño original en nuestra vida. Es a través de la Biblia como una herramienta divina en las manos del Creador, que puede llevar su obra, su diseño a su origen, ya que el pecado deformó el diseño que Dios había hecho en los seres humanos. Pero a través de la Biblia eso Dios puede restaurar, Dios puede también traer reformas a nuestra vida. Pero hoy una de las cosas que quiero hacer un poco de mención, ¿verdad? Dentro de todo lo que la Biblia hace, que trae salvación, hace reformas en nuestra vida. La Biblia nos enseña acerca de la escatología, que cuando hablamos de escatología es lo que viene en el futuro, ¿verdad? Decirnos las cosas futuras. También la Biblia nos prospera. La Biblia es un escudo para nosotros, y también la Biblia restaura. Pero vamos a ver, dentro de todas estas cosas, quiero tomar uno, ¿verdad? Vamos a estudiar uno, cómo la Biblia puede hacer una reforma en la vida de un creyente, en la vida de una persona, en la vida de un ser humano. Para eso, entonces, quiero invitarte primeramente, para comenzar, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 29, 18. Que Dios añada bendición a su palabra y preparemos nuestro corazón para lo que Él quiere decirnos en esta noche. Entonces vamos al libro de Proverbios capítulo 29, verso 18. Y dice la Reina Valera 1960, Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí vemos que dice el proverbista Salomón, ¿verdad? Salomón, el hijo del rey David, viene y dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero vemos después a Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de Segunda de Pedro 1:19, y él tomó este versículo como para poder contextuarlo con esto, por el hecho que Segunda de Pedro 1:19 dice,
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces aquí vemos lo importante que es la Biblia. Porque cuando habla acerca de la profecía, vemos a Salomón diciendo que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y dice a Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esto es lo que hace la Biblia, es como una luz, una lámpara que alumbra en el mundo que estamos llenos de oscuridad. La Biblia es esa lámpara que alumbra a todo ser humano que la recibe con humildad y le cree a lo que está escrito en ella, al contenido que ella trae. Entonces, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando hace mención del lucero, está hablando también de nuestro Señor Jesucristo. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso dice la Biblia que a la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? A la vecina. Lo que dicen en Facebook, no. Sino que dice que el oír viene por la fe, viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a añadir un poco de fe, una dosis de fe a nuestra alma, a nuestro corazón, a través del poder escuchar la palabra de Dios que hoy va a ser rociada sobre nuestros corazones. Entonces, luego que hemos visto cómo estos dos hombres hacen énfasis en cuanto a esta herramienta divina que es la Biblia, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con algún hombre, qué es lo que pasa con las personas cuando no tienen la Biblia. Cuando no tienen una Biblia, cuando no leen la Biblia, cuando no se exponen a la palabra de Dios, cuando no van a una iglesia para escuchar la palabra de Dios, no la leen en casa, no van a una iglesia a escucharla. Vamos a ver qué es lo que pasa en la vida de estas personas, porque hay ejemplos en la Biblia de algunas personas que cuando no tienen la palabra, ¿cómo viven? Entonces vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 21, lo vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer entonces en cuanto a Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 hasta el 7. Vamos a ver lo que pasa en la vida de un hombre que no lee la Biblia, que no tiene una relación con la palabra de Dios, que no se ha expuesto a esta herramienta divina a través de la cual Dios quiere hacer una reforma en su corazón. Entonces dice Segunda de Reyes 21 del 1 al 7, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Aquí vemos entonces lo que pasó en la vida de un hombre llamado Manasés. Este Manasés era hijo de Ezequías
Y Ezequías, cuando llega a Jerusalén, cuando llega a ser rey, pues llegó un momento en el cual Ezequías vino y empezó a hacer reformas en Israel, por cuanto Israel se había inclinado a la idolatría. Vemos de que en la casa de Dios, en el templo de Dios, por causa de no tener la Biblia, la herramienta divina que Dios ha establecido para poder reformar el diseño original que había hecho en la humanidad, entonces este Manasés no la tenía. Se había desaparecido el rollo, se había desaparecido la palabra de su vida, de su entorno. No había quien le pudiera hacer saber la voluntad de Dios para él, agradable y perfecta. Él andaba conforme a sus propios pensamientos, hacía lo que se le ocurría, lo que miraba en Facebook, eso llevaba para su reinado, para su casa y su familia. Lo que escuchaba en cualquier noticiero, eso establecía Manasés en su vida. Y vemos que en ese momento dice que él vino y empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Esto es lo que pasa en la vida de un ser humano cuando no tiene la palabra, cuando no tiene la Biblia, cuando no se ha tomado el tiempo para tomar esta herramienta divina que es de Dios para nuestra vida. Cuando no la toma, empezamos a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Es por eso lo importante que es la palabra. Por eso decía a Salomón en el libro de Proverbios 29:18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces una persona que no tiene la Biblia en su vida, esa persona anda desenfrenada, anda haciendo todo tipo de cosas, vive desenfrenado, anda haciendo lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la Biblia, que es el manual de vida para todo ser humano, que Dios la ha puesto como el manual para cada ser humano, porque ahí está cómo debemos vivir, qué es lo que se nos es permitido y qué cosa no se nos ha permitido a nosotros cómo vivir. Entonces vemos a este Manasés que él llevó altares, estableció altares de Baal. Baal era un dios, ¿verdad?, de otras tribus, de otras naciones. Por eso Dios dice que Él echó a las naciones que estaban ahí antes de Israel. Él echó a los edomitas, Él echó a todos los que estaban ahí, a los fereceos, a los seduceos, a todos los que terminaban en seos y feos. Los echó de ahí, los sacó de ahí para establecer a Israel como una nación santa, adquirida para gloria y alabanza de Él. Pero Israel, cuando llega a establecerse en este lugar, ellos comienzan a imitar las mismas costumbres de aquellas naciones que habían sido expulsadas de aquel lugar. Entonces, ¿qué hizo? Hizo imagen, levantó altares para Baal, o sea, empezó a hacer altares para ofrecer sacrificios, para poder rendir cultos. Ya no cantaban alabanza, sino que ya cantaban reggaetón, cantaban salsa, merengue. Ya no cantaban alabanzas de júbilo, de adoración para su Salvador. Ya eran otros tipos de altares que tenían. Y dicen que empezaron a hacer imágenes de acera, comenzaron a hacer, también dice que empezaron a rendir cultos a los ejércitos del cielo, luna, estrella. Empezaron a orar a la luna, a la estrella, todo al sol. Empezaron a hacerlo como dioses. También aquí vemos que dice que ellos empezaron, pero todo esto lo estaban haciendo en la casa de Dios. No lo estaban haciendo de repente en otro lugar, sino que lo estaban haciendo en la casa de Dios. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablo del templo y morada del Espíritu Santo, pues dice que eso lo estaban haciendo en la casa, en el templo de Dios. O sea, ¿cuántas cosas pueden estar pasando en el templo que es del Espíritu Santo? Dios, ¿cuántas cosas pueden pasar en nuestras vidas por causa de rechazar, de menospreciar, de ignorar lo que es la palabra de Dios? ¿Qué cosas no podemos estar haciendo en el templo de Dios? Metiendo ídolos, haciendo altares para otros dioses en nuestra alma, en nuestro corazón, por causa de que ignoramos, menospreciamos, no tomamos en cuenta lo que es la Biblia, que es el manual de vida y que es la herramienta divina de Dios para poder reformar
todo lo que el pecado, la maldición, la iniquidad, la transgresión ha deformado en nosotros. También miremos qué otras cosas dice que pasaron en ese lugar. Porque dice que edificaron altares a todo el ejército de los cielos. En los dos atrios de la casa de Jehová. Cuando la Biblia habla de atrio, habla del cuerpo. Cuando habla del lugar santo, habla del alma. Cuando habla del lugar santísimo, habla del espíritu. Porque así ha sido formado el ser humano. Él es un espíritu que tiene alma y cuerpo. Entonces el cuerpo es el atrio, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Entonces miremos las cosas que llegaron a ser Manasés en el atrio, o sea, en el cuerpo, las cosas que andaba haciendo con el cuerpo, que era el templo de Jehová. Miremos las cosas. Dicen que empezaron también a hacer imágenes, empezó a llamar encantadores, hechiceros, adivinos, espiritistas, comenzaron a buscar, consultar tiniebla. Es lo que estaba entrando a la casa de Dios. Entonces, todas estas cosas fueron causa por cual dice Salomón que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, donde la palabra de Dios no está, ahí hay desenfreno, hay perdición, ahí hay error, ahí hay muchas cosas que pasan que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, espero de que en esta noche, después de escuchar esto, podamos con humildad reconocer de que lo que ha estado pasando en nuestra vida por causa de no darle la importancia requerida a lo que es la Biblia, la herramienta divina de Dios para nosotros. Seguido de esto, también quiero ver a un hombre que este hombre me llama la atención, ¿verdad? Este es en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, 8. Ahí vamos a leer, habíamos leído segunda de Reyes, yo creo que es segunda de Reyes 21, ahora vamos a leer el capítulo 22, versículos 8. Porque ahí hay algo importante para nosotros. Y dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Cuando leemos esto acerca de lo que pasó en Segunda de Reyes 22:8, vemos de que en ese momento empezaron el rey Josías. Tú lo vas a poder leer en tu casa con tu tiempo. El rey Josías, en este mismo capítulo, el rey Josías comienza a hacer reformas en Israel. Él se establece como rey y él empieza a hacer reformas. ¿Por qué? Porque vemos cómo estaba la casa de Dios. Habían ídolos, habían para Baal, para Astaret, habían dioses para todos. Ahí había imágenes para todo, había espiritistas, encantamientos, adivinos, hechiceros, habían de todos en la casa, en el templo, en la casa de Dios, en la iglesia. Entonces viene después, Dios establece a Josías como rey, pero mientras Josías estaba haciendo reforma, estaba trayendo reforma, en ese momento que ellos estaban haciendo reforma, trabajando en el templo, de repente ellos encuentran la Biblia, encuentran la ley, y cuando la encontraron, entonces aquel sumo sacerdote Hilcías dice al escriba, le dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Estaba escondida, la habían enterrado, la habían puesto debajo de la tierra. Pero en eso de la reforma la encontraron y la... ¿verdad? Sumo sacerdote y se la llevó. Entonces se la dieron al escriba para que el escriba fuera al rey Josías y leérsela y hacerle saber al rey Josías que habían encontrado un libro, el libro que había escribido Moisés, un libro que había Moisés dejado, la ley, donde estaba la ley de Moisés para ellos. Cuando entonces el rey Josías recibe, escucha lo que Hilcías, el escriba, empieza a leer. Cuando Josías le escucha, en ese momento Josías se rasgó la vestidura, lloró, pidió perdón, se arrepintió delante del Señor. Vamos a leerlo porque solamente con mis propias palabras le puedo meter más o quitarle menos. Pero vamos a leer entonces segunda de Reyes capítulo 22, 8.
Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste la leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces vemos cuál fue la reacción del rey Josías cuando él escuchó la palabra de Dios, cuando la escuchó, cuando él encontraron el libro. Este hombre rasgó sus vestiduras. Ese momento ese hombre se quebrantó, lloró, le dolió todo lo que estaba. ¿Por qué? Porque la palabra le abrió los ojos. Para él, mientras miraba a los ídolos ahí, para él no era ningún problema. Pero cuando él encontró la Biblia y le dijo de que todo lo que estaba ahí, lo que se estaba haciendo ahí era malo, en ese momento este hombre rasgó su vestidura. Esto era el señal de dolor. El rasgarse, el romperse la ropa era señal de dolor, de angustia, de quebranto, por causa de estar haciendo algo que le desagradaba a Dios. O sea, para poder darnos cuenta nosotros de las cosas malas que están en nuestro corazón, en nuestra alma, es importante tener un encuentro con la Biblia. Si no hay un encuentro con la palabra de Dios, no nos vamos a dar cuenta que andamos haciendo cosas malas. Vamos a creer que estamos bien. Le vamos a llamar a lo que está mal bueno, y a lo que está bueno le vamos a llamar que está malo, por cuanto la Biblia no está en nuestras vidas. Pero hoy todos tenemos la oportunidad, la bendición de poder tener la Biblia en nuestras manos y así poder conocer lo que Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada de nosotros. Cuando Josías se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pues cuando él empezó a escuchar la lectura, así como le entraba la palabra, sus ojos se abrieron y empezó a darse cuenta que esos ídolos no debían de estar ahí, que esas imágenes no debían de estar ahí, que ese altar no debía de permanecer ahí, que aquellas cosas no debían de estar, la fornicación, el adulterio, aquellos chismes, contienda, rivalidad, aquellas cosas, envidia, no debían de estar ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos concede que nuestros ojos se abran y así poder caminar en la senda que Dios ha establecido para nosotros. Entonces eso fue lo que pasó con este hombre. En ese momento, cuando Josías escuchó la palabra, en ese momento su perspectiva, su mente cambió. Así nuestra vida va a cambiar, nuestra mentalidad va a cambiar cuando nosotros tengamos un encuentro con la palabra de Dios. No menospreciemos el tener la Biblia con nosotros. Es una gran riqueza tener una Biblia. He escuchado documentales de cómo en lugares como China dicen que no pueden tener la Biblia completa y lo que hacen es que agarran una hoja. Rompe Salmo 23 y un hermano se la tiene toda una semana hasta que se la aprende. Y después otro se agarra el Génesis capítulo 28 y se la lleva. Y el otro agarra Éxodo 32, se la lleva. Y después, cuando ya terminaron de leerlo y se lo aprendieron, se lo intercambian porque no pueden tener la bendición de tener una Biblia. Mas nosotros tenemos esta bendición, esta monumental obra que es un manual de vida para nosotros y así poder conocer los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios y así agradarle a Él en todo lo que lleguemos a hacer en nuestras vidas. Entonces aquí podemos ver que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí podemos ver lo que dice Hebreos 4:12. Dice que la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, es viva, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando vemos a Josías, que cuando él escuchó la palabra, en ese momento la palabra entró como una espada a su alma. Y ese momento, al entrar a su alma, también entró en su espíritu, y en ese momento también se dimensionó, entró a su tuétanos, entró a todo su ser, a sus coyunturas. Y en ese momento, cuando eso sucedió, él rasgó su vestidura de dolor, porque sabía de que todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, en su vida, en su gobierno, estaba mal. Muchas veces en nuestro gobierno, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, el gobierno de nuestra propia vida puede estar fatal, mal, por cuanto no hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios. Pero cuando tenemos ese encuentro con ella, es imposible que sigamos viviendo como vivimos, porque ella va a penetrar como una espada cortante a nuestra vida, que va a quebrantar, que va a cambiar las cosas que no están bien. Entonces, es por eso que debe de ser de gran gozo para nosotros el poder tener una Biblia con nosotros para escuchar lo que Dios desea decir para nuestras vidas. Vamos a ver algo para con ellos. Hay muchas cosas escritas aquí, pero vamos a ver algo aquí nomás. Vemos que cuando Jesucristo en el libro de Juan 2:13, miremos Juan 2:13 hasta el 16. Vamos a leer Juan capítulo 2, desde el 13 hasta el 16. Vamos a ir a buscarlo en la Biblia. Juan 2, del 12 hasta el 16. Juan 2. Nacimiento. Perdón. Ok. Dice entonces, vamos a leer les dije desde el 12, ¿verdad? Desde el 13 lo vamos a leer. Y dice, la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Aquí vemos entonces lo que en el libro de Josías, cuando vemos la historia de Josías, llegó la Biblia, encontraron el libro de la ley, y el encontrar el libro de la ley hizo que hubiera una reforma en aquel templo donde estaba Josías. Hicieron una reforma en el templo, en su reinado, porque el templo de Jehová estaba lleno de ídolos, lleno de cosas malas. Pero cuando llegó la palabra, los ídolos, todo se derribó, botaron los ídolos que habían para Baal, para Astoret, para todos los ídolos, para el sol, para la luna, se desparramó, botaron todo. Cuando viene Jesucristo, cuando viene Juan y presenta a nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, vemos como dice el 1:14. Juan 1:14 dice, un minuto, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Cuando la Biblia dice el verbo se hizo carne, dice la Biblia, o sea, la palabra, la ley de Dios, la palabra, la Biblia se hizo carne, o sea, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la misma palabra, Él es el verbo que se hizo carne. Entonces aquí vemos lo que hizo la ley, lo que hizo el libro en el momento de Josías. Aquí vemos lo que hace el libro ya hecho carne. La palabra hecho carne, Jesucristo. Miremos lo que hace en el libro de Juan capítulo 2, 14. Que Él entra al templo y empieza a limpiar el templo porque lo habían hecho. En otras versiones dice que lo habían hecho una cueva de ladrones. Aquí dice de que no hagas de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces vemos en el Nuevo Testamento cómo también por causa de la ignorancia, por no tener en cuenta la palabra de Dios, habían hecho del templo un lugar de comercio, un mercado. Entonces vemos a Jesucristo como palabra hecho carne, limpiando el templo. Y así también nuestro Señor Jesucristo quiere limpiarnos a nosotros, porque Él es el verbo hecho carne. Él quiere limpiar nuestro corazón, limpiar nuestras vidas, hacer reformas en nosotros. Cuando Él llega a hacer reformas, cambios, transformaciones profundas en nuestras vidas. Solo Él lo puede hacer. Podrán haber muchos libros que lo que pueden hacer es informarte, regalarte conocimiento, pero la Biblia es vida y es espíritu y transforma y regenera, porque en ella hay vida. Es viva y es eficaz. Entonces vemos lo que sucedió cuando el verbo se hizo carne y llegó al templo y empezó a sacarlos a todos de ese lugar, porque ellos estaban haciendo del templo algo que no era correcto. Lo último que voy a leer es 2 de Corintios 6, 15 hasta el 18. Y dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 6, 15 a 18. ¿Y qué concordia y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid, 17 dice, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Entonces aquí vemos lo que dice el apóstol Pablo, y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, porque es el templo y morada del Espíritu Santo, con la idolatría? Y dice el libro de Colosenses 3:16, que dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros, que es fornicación, que es inmundicia, avaricia, codicia, que es idolatría. Entonces vemos de que hoy los ídolos no es una imagen, sino las cosas que hoy pueden estar tomando el lugar de Dios en nuestros corazones. Eso puede ser un ídolo. Nuestros hijos, nuestros esposos, el dinero, el trabajo, la amiga, la televisión, el celular, Facebook, WhatsApp, TikTok. Cualquier cosa que haya tomado el lugar de Dios en nuestra vida puede ser un ídolo, y eso es idolatría. Pero vemos qué dice y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces nosotros somos templo, y para que de nuestro templo se saquen los ídolos, se saquen todas las cosas malas, es necesario que la Biblia, que es la herramienta divina, podamos tenerla en nuestra mano, para que así pueda haber cambios y transformaciones profundas en nuestras vidas. Sin la Biblia, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay Biblia, hay desenfreno en la Biblia. Cuando no está la palabra de Dios, hay desenfreno en nuestras vidas. Por eso hoy no podemos seguir viviendo ignorando lo que es la palabra de Dios. Es importante que hoy podamos tomar en cuenta lo importante, ¿verdad?, que es tener el manual de vida, que es la Biblia de Dios, tomarla más en cuenta, leerla, poder tomarnos, aunque unos a ir ejercitando, haciendo eso como un ejercicio hasta que se nos haga un poco más fácil.
porque a veces muchos no la leen porque no la entienden, pero también no la podemos leer como cualquier cosa, porque no es un periódico, una revista, es la palabra de Dios y es viva y tiene vida en ella. Entonces es importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, porque Él fue el que la escribió y Él es el que nos las puede hacer entender, nos puede explicar lo que quiere decir. Entonces, para no hacer más larga este momento, ¿verdad? Ya vamos a cumplir, prácticamente ya van a ser las 10 de la noche y sé que estás cansado, tenés que descansar, mañana es otro día. Pero aquí vemos lo importante que es la palabra de Dios. Dice a Proverbios, ¿verdad? 29:19, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Manasés no tenía la Biblia y su reinado fue una catástrofe, fue un desenfreno total. Su vida, su familia, su reinado, todo fue un desenfreno total. Si la Biblia falta en nuestras vidas, vamos a cometer los mismos errores que cometió Manasés y que cometió el pueblo de Israel cuando Jesucristo llega al templo a Jerusalén. Había un desenfreno en el templo. Habían puesto cosas en el templo que no debían de estar. Así puede estar pasando en nuestra vida, que podemos tener cosas en nuestras vidas que no deben de estar, que es templo y morada del Espíritu Santo. Hay cosas que solamente la Biblia, la palabra de Dios, va a abrir tus ojos para que te des cuenta que lo que estamos haciendo no está bueno. Si nosotros no leemos la Biblia, ella no nos va a poder abrir nuestros ojos, porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si no conocemos la palabra de Dios, que es verdadera, nuestra vida va a estar errante y desenfrenada. Pues hoy hemos hablado acerca de la Biblia como la herramienta divina que Dios ha establecido para poder llevar a ese diseño, ese cumplimiento que quiere llevar a cabo en tu vida y en mi vida. Y también compartir contigo que si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, hoy puede ser una noche importante donde tú lo dejas entrar como el Verbo hecho carne, que Él entre a tu corazón, y una vez que Él entre, Él va a hacer reformas poderosas, profundas en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Y Él va a hacer de ti una nueva criatura. Si tan solo crees en Él y le concedes la llave de tu corazón, Él va a llevar a cambio esa gran obra en tu vida. Pero todo esto es por fe y para fe. Si tú crees, hoy puedes confesar a Cristo con tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. Pues voy a hacer esta oración. Si quieres acompañarme, si quieres recibir a Cristo, voy a hacer esta oración y hoy puedes estar, ¿verdad?, ponerte de acuerdo conmigo y así poder abrirle, entregarle la llave de tu corazón a Cristo, y vas a ver las cosas grandiosas que Él va a hacer en tu vida si tan solo hoy tomas la decisión de entregarle la llave de tu corazón, las riendas de tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, vengo a darte gracias por permitirme escuchar tu palabra en esta noche. Vengo a entregarte la llave de mi corazón. He oído tu palabra y he creído, Señor. Y como he creído, hoy vengo a confesarte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a rogarte que me perdones todos mis pecados, iniquidades, transgresiones. Perdóname por todo lo malo que he hecho delante de ti. Hoy me arrepiento y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que me ayudes para poder permanecer en tus caminos hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús yo te lo ruego y te entrego la llave de mi corazón para que puedas hacer esa reforma, la cual nada ni nadie puede hacerla excepto tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. A Dios sea toda la gloria por la vida de cada uno de los que estuvieron hoy pendiente con nosotros. También si hoy quieres reconciliarte con el Señor, también podemos hacer una oración para que tú te reconcilies con Él en esta noche, sabiendo que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y que también el apóstol Juan, en uno de sus libros, en Primera de Juan, dice: hijitos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre,
Cristo el justo. Entonces, si habéis pecado, si ha habido pecado, nos hemos apartado, tenemos un abogado que Él intercede por nosotros. Pero si hoy quieres reconciliarte con el Señor, hoy vamos a hacer una oración para que Él pueda tomar nuevamente el timón de tu vida y guiarte a un puerto seguro. Señor, en esta noche vengo a reconciliarme contigo y a pedirte perdón por haberme apartado de tus caminos. Hoy, Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy, Señor, me vuelvo a ti con todo mi corazón. Te entrego las riendas de mi vida para que sigas perfeccionando la buena obra que has comenzado. Te entrego mi corazón, mi mente, todo mi ser, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues déjenme también, ¿verdad?, bendecir sus vidas, saludarles. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bendecimos a mi hermana Marta Flores, también, ¿verdad?, a Fluri Flores. Bendecimos la vida de Marta Flores, la vida de, ¿verdad?, bendecimos la vida de todos aquellos, Sara Flores. Bendecimos la vida de Juan Morales, bendecimos la vida de Juan Morales, de todos aquellos que hoy han estado con nosotros. Que Dios les bendiga, ha sido un gran placer estar con ustedes. Dios bendiga sus vidas, ha sido un placer. Esperamos verlos lo que va a ser el próximo lunes a la misma hora, en el mismo canal, a todo color. Y también decirles que si desean una Biblia, no importa si estás en Honduras, si deseas una Biblia, haznos saber. Ahorita podemos aprovechar algunas personas que están de viaje aquí en Estados Unidos. Podemos aprovechar, mandar alguna Biblia con ellos a Honduras y así hacerte llegar una Biblia si estás interesado. Puedes hacernos saber si deseas una Biblia y te lo haremos llegar con todo el amor, ¿verdad?, en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, que les regale un sueño reparador y será hasta la próxima si Dios lo permite. Bendiciones.